historia del planeta, 4.600 millones de años. Todo esto es el precámbrico, hasta ese metro final al lado de vuestros compañeros, que yo os dije, cuando la Tierra bola de nieve y todo eso fue aquí. Y esto es el Fanerozoico, era primaria, secundaria y terciaria, que os la hablo aquí, os la extiendo aquí, ¿vale? De acuerdo. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sabemos que pasaba con los continentes que se mueven a la velocidad a la que nos crecen las uñas? Hace 600 millones de años todos los continentes estaban unidos en un supercontinente que da lo mismo como se llamara, a vosotros no os importa, y estaban en el hemisferio, en el polo sur. ¿Veis el polo sur? Pues estaban todos los continentes unidos en la zona del polo sur. Y lo que actualmente es el noroeste de la península ibérica, Galicia, estaría por aquí. Vale. Hace 520 millones de años, 80 millones de años después, hubo una serie de continentes que se desgajaron, se separaron a la velocidad a la que nos crecen las uñas, y esta zona, quedaros con el toque, era una zona de mar poco profunda o de playa, de borde, de ese gran continente. Es decir, si damos el reloj 540 millones de años para atrás, nos ahogamos. Estaríamos en un mar poco profundo, si tuviéramos suerte, en una playa, ¿no? Vale. Hace 440 millones de años, esos continentes se unen en uno y nosotros seguimos aquí, en esa playa, en ese mar poco profundo. Y lo que es más importante, que es a lo que vamos, hace unos 350, 360 millones de años, todos esos continentes chocan en esta zona. Justo en esta zona chocan todos esos continentes. ¿Y qué ocurre cuando chocan los continentes? A la velocidad a la que nos crecen las uñas. ¿Qué ocurre? Una orogenia. Generan una cordillera montañosa. ¿Lo entendéis? Es intuitivo, ¿no? Si viene un continente por aquí y otro por aquí y chocan, generan una cordillera montañosa. Bueno, pues aquí generaron una cordillera montañosa. ¿Veis? Aquí os pinto un continente en marrón, el otro continente que se están acercando, la corteza oceánica del fondo del mar en gris, que es más fina y más densa, y los sedimentos del mar en amarillo encima. Estos sedimentos del mar, quedaros con ellos, quedaros con estos sedimentos amarillos. La corteza oceánica es más densa y se hunde por debajo de la continental. Zona de subducción. ¿Qué pasa cuando esto se acerca y choca? Pues que te genera una pliega, saca todos estos sedimentos del fondo del mar, se producen granitos porque hay mucha presión y mucha temperatura y mucho lío, pero te pliega todo esto. Bueno, ¿y a qué viene todo este rollo? ¿Dónde vemos todo ese rollo? Pues lo vemos aquí detrás. Sí. Nos venimos a este momento del choque. Había Norteamérica, aquí lo llama Laurentia, pero esto era Norteamérica. Nosotros estaríamos aquí, esto sería más o menos África, esto sería Sudamérica, más o menos. ¿Qué pasa? Norteamérica estaba chocando contra Europa, estaban unidas. Y había una playa en un mar este interior, que iba desde lo que hoy es Polonia, por el norte de Alemania, el sur de Inglaterra, el norte de Francia, pasaba por toda esta zona y llegaba hasta Marruecos. Una playa arenosa anchísima, al borde de este gran continente que estaba en el polo sur, con una particularidad. Hasta este momento no había vida sobre la Tierra, la vida estaba en el mar. No había vida subaérea. Y en este momento empezó a haber algunas plantitas subaéreas que aceleraron la erosión en este continente. Entonces había muchísima erosión, muchísimos sedimentos llegaban al mar. Bueno, entonces, ¿qué le pasó a esta playa? Había esta playa que llegaba desde Polonia hasta Marruecos. Cuando todo esto se plegó, esa arena de playa, las playas que tienen arena, la arena al verse metida dentro de la cordillera montañosa, y se generó una cordillera montañosa que iba desde Polonia hasta Marruecos y que estaba también en Estados Unidos, en la parte de Nueva York, porque estaba todo esto pegado. ¿Qué pasó con todo esto? Pues que esa playa, al sufrir presión y temperatura, esa arena se convirtió en cuarcita, en una roca muy blanca y muy dura
que se llama cuarcita, que está formada por muchos cristalitos de cuarzo cementados. Eso es la cuarcita. Dígase, la playa sometida a mucha presión y temperatura. ¿Y dónde está esa playa? Allí la tenemos. No sé si veis allí un pliegue, que veis una cosa así redonda, allí, que se pliega así. Y si veis detrás de los árboles, también se ve cómo las capas se pliegan. Eso es esa playa plegada. ¿Por qué? Porque cuando los continentes chocaron, hizo así, perdón, hacia el otro lado, eso, hizo así y se llegó a tumbar. Llegó a generar un pliegue totalmente. Esta capa verde que veis ahí pintada es la cuarcita. Esta cuarcita, esta playa, esta arena de playa que yo os contaba. Genial. Hay un estudio que dice que al plegarla, en algunas zonas, lo que genera son como unas pequeñas ondas de unas decenas de metros de altura, lo que entendemos por un pliegue, ¿no? Pero en otras zonas, el choque, por unas cuestiones de mecánica de rocas, nos genera una estructura de este tipo. Entonces lo que estamos viendo aquí es un fragmento de esto. Esto se denomina el pliegue tumbado de Campodones, o el pliegue tumbado del Caurel. Es un pliegue de la cuarcita que está tumbado. ¿Lo veis? ¿Cómo es el pliegue? Veis que hay zonas de roca más blanca, que esa es la cuarcita, y zonas de vegetación. La zona de vegetación es que hay menos cuarcita y más pizarra. Entonces entre la pizarra las plantas pueden meter sus raíces y crecer. Mientras que la cuarcita es una roca dura, muy dura, en la cual las plantas no pueden crecer, no pueden meter sus raíces. Por eso vemos capas de cuarcita y capas de pizarra en medio, pero quien nos marca el pliegue es la cuarcita. Este punto, donde estamos, es un Global Geosite. Es un lugar de interés geológico a escala mundial, porque fue donde se definió todo esto. El de Galicia. ¿Veis? Aquí está Coruña, Cabo Ortegal, Vigo, Orense. Nosotros estamos por aquí. Lo que está pintado en rojo son granitos o rocas similares a los granitos. Lo que está pintado en verde son rocas metamórficas tipo pizarra. Igual que estas otras, que son de un color amarillento así. Lo que está pintado en azul son otras pizarras diferentes. Y lo que está pintado en negro es esta cuarcita. ¿Veis? Que existen varias capas, todas siguiendo esta dirección, que es lo que se llama la dirección varisca. ¿Vale? Esto es lo que había en el núcleo, en el interior de esa cordillera montañosa, de hace 300 millones de años. Si nosotros vamos ahora mismo al Himalaya y metemos una pala excavadora a 500 metros de altura, encontraríamos estas rocas, cuarcitas, granitos, pizarras y lo que vemos aquí. Con esa cordillera montañosa, esta cordillera montañosa que era como el Everest y teníamos aquí encima, pues lo que pasó es que se erosionó. ¿Cómo se erosionó? En 100 millones de años. Os estoy diciendo que eso fue hace 300 millones de años. En 100 millones de años se convirtió en una llanura. ¿A qué velocidad se tiene que alterar? Y eso lo pueden hacer los profesores en clase, mejor que aquí pasando frío. ¿A qué velocidad se tiene que alterar, que erosionar una cordillera para que en 100 millones de años se arrase? 1 milímetro cada 10 años. Daros cuenta lo que es 1 milímetro, podemos pensar todos que es fácil, que por la acción de la lluvia, de los cambios bruscos de temperatura, de otros procesos geológicos, en 100 millones de años lo que era una cordillera se nos convierta en una llanura. ¿Qué pasó después? Pues que entramos en una fase de estabilidad, millones de años de llanura aburrida, y hace 50 millones de años África comenzó a empujar contra Europa, empezó a moverse hacia el norte, a chocar contra Europa. Ese proceso todavía continúa. África sigue chocando contra Europa. Eso fue el terremoto de Marruecos de hace unos meses, los terremotos que hay en el sur de España, en Granada.
los terremotos de Italia, de Grecia, de Turquía, de todas esas zonas. Bueno, pues generó todas estas cordilleras montañosas y en esta zona generó una cordillera montañosa en esta zona, no, generó los Alpes, por eso se llama orogenia alpina, lo llamamos, generó los picos de Europa, generó los Pirineos, otras cordilleras montañosas. ¿Y aquí por qué no nos generó los Pirineos para poder ir a esquiar? Pues no lo generó porque aquí las rocas eran muy duras, eran las rocas que estaban en el núcleo de la anterior cordillera montañosa de hace 300 millones de años, y lo único que pudo hacerlo el choque de África es abombarlas. Pudo abombar, fracturar esas rocas y abombarlas hacia arriba. Y lo que hizo fue fracturarlas y generar un montón de bloques que cada bloque se elevó hacia arriba. Unos bloques más y otros bloques menos. Unos bloques se elevaron más, otros bloques, como en el que está Quiroga, se elevó menos. Sabéis que Orense es una fosa, hace mucho calor porque está metido en un hoyo. Orense, ¿por qué es una fosa? Porque es un bloque de estos que se elevó menos. Entonces, el relieve de Galicia actual es todo esto. Vale. Entonces, lo más importante que tenemos en este punto es esa cuarcita armoricana, esa playa de hace 477 millones de años, que empezaba en Polonia y terminaba en Marruecos o en Mauritania incluso, y que la vemos aquí totalmente plegada.